Lo que vamos a ver ahora básicamente es una serie de casos clínicos que he recopilado con la intención de mostrarles a ustedes algunas situaciones, ¿no?, en donde muchas veces ustedes dicen: doctor, tengo este paciente, veo a mi paciente, estoy analizando su oclusión dentaria y ¿qué hago? ¿Necesita tratamiento o no necesita tratamiento? Entonces siempre viene ese dilema. Y si el caso amerita, desde el punto de vista inicial, que sí necesita tratamiento, ¿qué hago, doctor? ¿Cómo voy a reconstruir esto? Entonces, vamos a mostrarles aquí algunos casos y hemos tomado referencias del libro de Dawson, en el capítulo 30, si no me equivoco, que indiqué para que lean. Hay algunos criterios, algunas normas, entre comillas, que Dawson sugiere darnos para usarlo como referencia, de modo que de alguna manera nos sirva de línea, ¿no?, para que podamos determinar cuál es el nivel de normalidad de una oclusión dental. Entonces, frente a eso vamos a ver algunos casos, vamos a usar esas normas que nos dice Dawson para hacer el análisis de algunos casos clínicos que lógicamente luego ustedes lo van a hacer con sus respectivos pacientes. Bien, vamos a encontrar así una serie de oclusiones dentarias, ¿no? Como están viendo, tengo una miscelánea de muchos casos acá, donde estamos viendo condiciones de repente, donde observamos una aparente normalidad, ¿no?, una aparente condición saludable. Situaciones como esta, donde evidentemente el daño es serio, es severo. Situaciones como esta, donde también hay un daño, no tan serio como este de repente, pero está en proceso. Situaciones como esta, donde el daño también es, ¿no?, bastante dramático, pero por ejemplo aquí, ¿no?, las situaciones pueden ser bastante parecidas, inclusive son pacientes varones, pero la condición de daño es totalmente diferente, ¿no? Entonces, cuando vemos dientes de este tipo, así de esta situación, o vemos situaciones como esta, por ejemplo, ¿no? Veamos primero un ratito antes esto. Aquí, por ejemplo, hay situaciones donde, ¿no?, de manera, digamos, progresiva, los dientes, en estos casos de acá, se están destruyendo por acción de fuerzas, ¿no?, principalmente acá, en algún otro caso por acción de microorganismos, que son las dos fuerzas principales que deterioran el sistema, ¿no?, un desequilibrio en la fuerza o una excesiva proliferación de microorganismos en la cavidad bucal, el biofilm o la placa bacteriana, pueden afectar a cualquiera de los componentes. Ya el doctor David lo mencionó muy bien, y esta acción de fuerzas excesivas o una excesiva acción de elementos microbianos en boca va a dañar a cualquiera de los cuatro componentes y se rompe, como dijo el eslabón, por la cadena, por el eslabón más débil. Que en este caso hemos buscado casos donde el eslabón débil es la oclusión dental, como pueden ver ustedes aquí. Lógicamente, habría que hacer un examen más minucioso, ver los otros componentes, cómo están en estos pacientes, probablemente estén afectados también, pero este eslabón, que es la oclusión dentaria, es visiblemente afectado acá. Bueno, si analizamos cada uno de estos casos, es muy particular y cada uno es una situación diferente, ¿no? Y entonces aquí estamos viendo que la destrucción está siendo dada por este descontrol de fuerzas o de microorganismos. Pero lo dramático es esto. Miren este caso. Es una paciente mujer a la cual han querido restaurar o han tenido la intención de devolverle la oclusión, ¿no?, armonizar la oclusión de esta paciente haciendo estas restauraciones. Ustedes están llamando prótesis fijas, así que ya creo que tienen una idea de eso. Estas cuatro piezas que ven acá, ¿qué son? Bueno, y han sido hechos por un dentista. Pero, a ver, juzguen ustedes, yo creo que estamos en el curso de Derecho, estamos en proceso de aprendizaje, felizmente es anónimo todo, así que podemos criticar aquí. Observen esto, ¿qué les parece esto? ¿Qué opinan? ¿Qué pasó acá? ¿Qué elemento definitivamente no ha sido considerado de manera adecuada acá? ¿Cómo se llama este componente? Estos dientes que están acá dentro de la oclusión dentaria, ¿qué elementos forman que es vital para la armonía, el equilibrio, la estabilidad y la protección del sistema? La guía anterior. Entonces, esta guía anterior ha sido reconstituida acá, restituida, pero ¿de qué manera? ¿Adecuada o inadecuada? Primero, la posición de estas restauraciones, miren la forma como está. Yo creo que aquí cada uno nos pasaríamos hasta toda la clase analizando qué problemas hay aquí. Pero definitivamente, ¿qué pasó acá? ¿Por qué se le hizo esto a esta paciente? ¿Qué pasó? Primero, conocimiento.
¿no? Entender bien la importancia de estos dientes, que creo que ustedes ahora, espero, poco a poco lo estén entendiendo. No es cuestión solamente de ponerle coronas bonitas, cobrar al paciente y todo eso. No hay que buscar armonizar el sistema. No tengo no hay manera de conseguir las fotografías antes de esta paciente, porque ya llegó hacia el consultorio, y ella inclusive me comenta, y les comento a ustedes, fue a buscar una mejoría en su apariencia estética, porque estos dientes de delante me dice que ya tenía múltiples curaciones, se veía feo, entonces le dieron esto como alternativo, ¿no? Le hicieron esto como alternativo. Lógicamente, de repente han logrado mejorar la apariencia de los dientes, apariencia en el sentido que ya todo es un solo, o una forma más de color de repente más aceptable, pero funcionalmente, estructuralmente, ¿cómo está? Entonces, ¿qué pasó aquí? Vayan al diagnóstico. Pero básicamente el conocimiento de qué, de este elemento importante que es guía. Entonces también se puede alterar el sistema, se puede alterar la oclusión dentaria, no solamente por cuestiones de fuerza, cuestiones de microorganismos, sino porque, como dijo David, también por cuestiones de, y en un momento que cuando él dijo eso, muchos se rieron por el odontólogo. Y realmente es cierto, muchos colegas nuestros, por no tener este entendimiento, miren lo que es. Y la idea es que ustedes acá, cuando más adelante sean dentistas, no hagan cosas como esta. ¿Y esto cómo se llama? Tiene un nombre. Cuando hacemos algo que no está bien, el iatrogenia. Entonces no hagamos iatrogenia, no seamos iatrogénicos. ¿Ok? Bueno, y hay situaciones que más podemos ir observando. La pregunta que les tomé, miren otra situación aquí. Miren acá, por ejemplo, ¿no? Otra forma de alteración de la oclusión dentaria de los dientes. Allá, ni que decir, todo un desalineamiento. Entonces vamos a encontrar una serie de situaciones, y vean acá, también hay, ¿no?, alteraciones en la organización, en la estructura, en el alineamiento de la oclusión dental. Pero esto de acá, si ustedes ven, estos casos de aquí tienen una peculiaridad a los anteriores, ¿no? Estos son situaciones donde, por ejemplo acá, la alineación y la relación de los dientes superiores e inferiores, incluido acá, están, digamos, por ejemplo, ¿no? Son situaciones que genéticamente el paciente o la persona ya viene con esa situación de condición de oclusión. Y acá, por ejemplo, viene una gran pregunta: ¿qué hacemos si tenemos un paciente así, con la oclusión dentaria de esta forma? ¿Cómo podríamos valorar si esa oclusión realmente en el paciente podemos mejorarla, la podemos optimizar, o simplemente la dejamos ahí? Esta, por ejemplo, es un caso no frecuente, pero se puede dar. ¿Qué tipo de relación es esta? ¿Sí lo pueden encontrar? Una clase 3, ¿no? ¿Qué hacemos en una clase 3? Esta es una clase 2, clase 2, mordida profunda, ¿no? Como siempre es así. Son situaciones, digamos, particulares de oclusión dentaria. ¿Qué hacemos en esos casos? Lo dejamos ahí, lo modificamos, ¿no? Inclusive, si vemos a Dawson, hay oclusiones dentarias así de este tipo que genéticamente están diseñados así, que tienen una condición importantísima cuando evaluamos la oclusión. ¿Cuál es la condición para determinar si una oclusión es saludable o no? Que tenga estabilidad. Y para que tenga estabilidad tiene que tener algunos requisitos, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, Dawson dice, estas oclusiones de repente no cumplen con esos requisitos, pero tienen algo que cumple y nos hace dudar de esta oclusión. ¿Cuál es esa condición? Estabilidad. Inclusive es más estable que una oclusión que nosotros consideramos funcionalmente o idealmente, digamos, inicial o primaria, que es una clase 1, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esta situación. Bueno, viendo entonces todo este panorama, ahí tenemos otras situaciones más, ¿no? De este caso, miren, estaba buscando ahí un montón de cosas y encontré esto. Esta es una mordida abierta posterior. Muy poco frecuente, más encontramos esto, ¿no?, que es bastante frecuente, ya lo han visto, miren ahí, miren aquí, tienen otra situación, y acá tenemos una mordida abierta posterior. O sea, contactan adelante y atrás, ¿no? Es raro encontrar eso. Y miren esto de acá, es mordidas invertidas o mordidas cruzadas. Bilateral creo que es uno de ellos, ¿okay? Tantas situaciones que podemos encontrar. Bueno, entonces, frente a esto, ¿no?, a toda esta variabilidad de casos que les estoy mostrando, y de hecho hay mucho más, cada uno tiene su peculiaridad. ¿Qué podemos nosotros hacer para, si viene un paciente de este tipo, bien, doctor, mire, tengo mi mordida así, ¿qué podemos hacer para mejorar? De repente, pues viene un paciente de este tipo, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos que evaluar funcionalmente cómo está esa oclusión, ¿no?, y determinar bajo qué condición está. Entonces, esto es lo que Dawson nos dice.
Una manera de poder determinar cómo está la oclusión de este paciente es determinar su estabilidad oclusal. Y para esto, estamos hablando de estabilidad oclusal, estamos hablando solamente de la condición de los dientes, ¿ok? Por ahora, de la oclusión dentaria. Porque luego vamos a ver otro aspecto donde también Dawson nos da unos criterios, pero ya no para la estabilidad oclusal de los dientes propiamente dicho, sino la estabilidad de todo el sistema, la estabilidad de la oclusión del sistema, no del funcionamiento del sistema. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que podemos tener en cuenta para determinar si una oclusión o una oclusión dentaria es estable o no es estable? Primero, que todos los topes, ¿no? Máxima interpupulación, deben darse en lo posible cuando los cóndilos están en relación cero, que es un criterio que Dawson nos dice. Debe haber una guía anterior armónica. Debe haber desoclusión de todos los dientes posteriores en el movimiento de protrusión. Debe haber desoclusión de todos los dientes en el lado de balance cuando hacemos un movimiento de lateralidad, sea al lado derecho o al lado izquierdo. Y no debe haber interferencia en ningún diente posterior. En el caso de lateralidades, cuando hacemos lateralidades en el lado de trabajo. Esto básicamente se refiere a lo mismo. Es lo que Dawson nos menciona. Entonces, lo que está escrito en letras, vamos a visualizarlo, un caso, para entender qué es lo que Dawson nos dice. Una oclusión será, o habrá estabilidad oclusal, cuando tenemos esta situación. En máxima intercuspiración, hay una armonía de contacto dentario, relación de diente contra diente o diente contra los dientes, ¿no? Un buen alineamiento oclusal, y esta coincidencia de máxima intercuspiración de topes, ¿no? De contactos, debe darse en lo posible cuando las estructuras, ¿no? Aledañas o los otros componentes del sistema están en una posición a la que denominamos relación cero, ¿no? Una posición de equilibrio. Y cuando se hacen movimientos, la guía anterior debe jugar su papel importantísimo, ¿no? De protección, proteger a los dientes posteriores y por consiguiente al sistema, generando las desoclusiones de los dientes posteriores. En protrusiva, desocluyen los posteriores, solo guían los dientes anteriores, los incisivos, y en lateralidades, lo idóneo es que la guía sea a través de los cánones. Miren acá y miren ahí. Desocluyendo todos los lados, todos los dientes del lado de trabajo y todos los dientes del lado de balance. Entonces, esto es algo idóneo. ¿Se puede dar en algunos pacientes? ¿Hay pacientes que tienen esta condición? Sí, ahí tienen un ejemplo. Y hay muchos. Y de repente entre ustedes han encontrado que esta condición se puede dar. Entonces, cuando vemos esta condición, ¿qué podemos concluir de esta oclusión dental? ¿Es estable o no es estable? ¿Se puede mantener así a través del tiempo? Depende. ¿Esto se puede alterar o no se puede alterar? Sí, se puede alterar. Todos los factores de riesgo se puede alterar. ¿Qué podría pasar en un desequilibrio de esto? Por ejemplo, la pérdida de un diente. ¿Qué más puede alterar eso? Una fuerza excesiva a nivel muscular. El paciente entra en estrés, en episodios de ansiedad, empieza a apretar los dientes, puede romper estos esquemas de protección y puede generar un fenómeno de desgaste, atrición, y puede deteriorar todo este sistema, ¿no? Entonces, esto es lo ideal. La idea es mantener esto. Bueno, veamos por ejemplo este caso. Vamos a mostrarlo hasta acá. Muy bien. Veamos esta primera fotografía acá. Vean el alineamiento, es una paciente joven, 25 años de edad, saludable, ¿no? Vean los dientes, periodotalmente, al menos creo que la imagen no ayuda mucho aquí, es un crédito, pero está saludable, ¿no? Observen la condición de relación de los dientes, esta máxima intercuspiración, y ¿qué podemos observar? Más o menos, ¿qué concluirían ustedes ahí? ¿Cómo está esa oclusión? Más o menos vemos que está estable. Pero recuerden que para determinar la estabilidad de la oclusión no solamente hay que verlo en estática, en cierre. ¿Qué tenemos que hacer? Verlo en movimiento. Entonces, ¿toma mucho tiempo hacer eso en el paciente? ¿Le podemos, cuánto tiempo tomará? A ver, todos adelante, muy bien. Ahora a la izquierda, ya. A la derecha, a la izquierda de nuevo, ¿no? ¿Ha pasado eso? No, a la izquierda, sí. A la derecha, otra vez. A la derecha, sí. A la otra derecha, a la derecha. A la otra derecha, ahí sí. Entonces descubrimos una nueva entidad. La otra derecha, la otra izquierda. Eso pasó, y pasa siempre. Así que, y pasa, y funciona, de verdad. Que háganlo, cuando dicen a la izquierda, y a la derecha, sí. A la otra izquierda.
Ahí sí, bueno. Entonces, lo único que hacemos es eso. A ver, mueva a la derecha, mueva a la izquierda. Vean esto, por ejemplo. Esta es la fotografía, lateralidad izquierda. Bueno, no tenemos el hilo, no pudimos usar el hilo en ese momento. Solamente el contacto es de este canino, desocluyendo atrás, desocluyendo adelante. Y al hacer lateralidad derecha, observen acá. Miren estos caninos. Logran visualizar, no sé si pueden ver en realidad. No hay contacto, no está guiando. ¿Y qué ha pasado? Si somos un poco más minuciosos, miren lo que hay acá. Una faceta de desgaste. Probablemente esta faceta no estuvo así desde el momento en que llegó. Este diente no creo que haya erupcionado así, ¿verdad? Este diente de hecho se ha desgastado. Probablemente esta guía de desoclusión o este movimiento de lateralidad en sus inicios, tiempo atrás, no ha sido o ha sido guiado por este canino, pero producto de algo que está produciendo un desgaste aquí, ahora estos dientes ya no guían el movimiento y la guía está dado por los dientes posteriores. Hay un contacto acá atrás, una interferencia. Entonces, ¿qué podríamos opinar de esta oclusión? ¿Estable o inestable? No está cumpliendo un requisito, ¿no? ¿Qué es eso? Aquí hay un contacto posterior. Entonces, aquí probablemente esta oclusión está empezando su proceso de alteración. Probablemente en muchos casos de pacientes que desgastan totalmente sus dientes, empezaron su problema de esta situación. ¿Qué podríamos hacer acá? Si determinamos que este problema es por esta situación, es por el desgaste de este diente, y yo quiero mejorar esa condición, ¿qué podríamos hacer ahí? ¿Qué hacemos con ese canino? ¿Lo dejamos ahí? Habría que reconstruir lo que ha perdido. ¿Se puede hacer eso? Sí. Es la lleva operatoria, ¿verdad? Pueden hacer eso, sí. Pero solamente será suficiente con ponerle lo que le falta acá o lo que ha perdido el paciente acá. No. Hay que ver cuál es la causa de esto. ¿Y cuál será la causa probable de esto? ¿Por qué un diente se desgasta? Por sí solo, tiene que haber una fuerza que esté generando, ¿no? un movimiento que esté desgastando el diente. ¿Y quién genera la fuerza en el sistema estomatognático? Probablemente esta paciente, cuando esté durmiendo o en todo momento esté empezando a hacer un hábito de frotamiento. Y más a este lado que al de ella, porque el que se está gastando es el del lado derecho. O puede ser otra razón. ¿Cuál podría ser otra razón para que un diente se desgaste? Algún hábito. Puede ser que esté moviendo algo, esté moviéndose las uñas, esté moviéndose el labio. Está haciendo que estos dientes contacten permanentemente, froten y se vayan desgastando. Pero miren cómo puede influir esta situación en iniciar la alteración de la estabilidad de la oclusión dental. Vean este otro caso. Aquí creo que es poco más evidente, ¿no? Encontrar situaciones donde hay muchos signos característicos de que los dientes están siendo afectados. Mala posición, desalineamiento, ausencia de algunos, destrucción de algunos, desgaste de muchos de ellos. Entonces, a ver, veamos cómo está este caso. Miren la condición, desgaste. El desgaste implica que hay acción de fuerza, ¿no? Frotamiento por pérdida de dientes también. Ausencia de piezas posteriores lleva a que los dientes de adelante hagan mayor fuerza y se desgasten. Máxima intercuspiración. Y veamos en dinámica. El movimiento de protrusión, miren el hilo dental, ¿dónde está chocando? Atrás, ¿no? El hilo no pasa, choca atrás. Lateralidad derecha, hay una guía canina, muy pobre, pero hay. Lateralidad izquierda, guía canina con cartel premolar. ¿Qué podríamos opinar de la estabilidad de esa oclusión? ¿Será estable o no será estable? No. Miren atrás, hay contacto posterior. Eso está llevando, ¿no? A que hay una inestabilidad oclusal. Salud. Bueno, entonces, Dawson dice, si cualquiera de los 5 requisitos establecidos anteriormente no es satisfecha, la oclusión será inestable. Entonces, pero hay una situación que a través del tiempo, por ejemplo, si vemos este caso anterior, estas situaciones de inestabilidad que se generan en la oclusión dentaria, el sistema los puede tolerar, los puede adaptar. Es más, esta paciente, por ejemplo, a pesar de tener esa condición de análisis de la oclusión dentaria, no tiene ningún problema serio de alteración disfuncional del sistema. O sea, ¿qué quiero decir? Come tranquila, habla tranquila, mastica tranquila, hace su vida tranquila. No hay una patología seria. Entonces, ese mecanismo que ha permitido, a pesar de no tener una estabilidad oclusal adecuada, ha logrado hacer una serie de modificaciones, de adaptaciones que le permite a su sistema seguir funcionando, no en las condiciones idóneas, pero sí para satisfacer sus necesidades. Entonces,
Esto hay que tener en cuenta, ¿no? No será una oclusión. Ahora, el problema acá es de que esta situación, este paciente que no tiene una oclusión estable, si hay factores que puedan condicionar o cambiar esta condición de equilibrio adaptativo que logra el paciente, ¿qué pasará con esta oclusión? Tiene el riesgo a que se deteriore mucho más rápido. Ya verás. Seguimos. Bueno, veamos ahora otras situaciones más rápido. Vean este caso. Miren esta oclusión dentaria. ¿Cómo lo ven? Paciente muy joven, 18 o 20 años, así como ustedes, recién guaguitas. Hacemos el análisis. Protrusiva, lateralidad derecha, lateralidad izquierda. ¿Cumplen los requisitos, lo que menciona Dawson o no? ¿Lo menciona Dawson? ¿Cumple o no cumple? En protrusiva, guía anterior, lateralidad derecha, guía canina, lateralidad izquierda, guía canina. ¿Cumple o no cumple? ¿Oclusión estable o inestable? Estable. No, a pesar de que esta guía anterior de repente no es muy armónica, porque solo está guiando un diente. ¿Podríamos mejorar esta oclusión del paciente acá adelante? ¿Desde el punto de vista funcional necesitará esto? No. ¿Desde el punto de vista estético? Probablemente. ¿Qué tendríamos que hacer acá si queremos mejorar esto? Alinear mejor estos dientes, pero ¿qué tenemos que mantener? Este esquema de esa oclusión. Lo dramático, ¿cuál sería? Alinear esto y perder esa guía anterior y hacer que contacten los dientes posteriores. Eso es lo que no podemos y no debemos. ¿Okay? Seguimos. Otra vez, recordemos los 5 puntos. Es lo mismo. Miren este otro caso. ¿Ok? Análisis de relación. Miren. ¿Cómo está la condición aquí? ¿Estable o inestable? ¿Inestable? Porque ¿cuál es el que dice Dawson? ¿O qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Adelante, guía anterior, no hay contactos posteriores. Lateralidad derecha, no hay contacto en el lado de trabajo ni en el lado de balance. Lateralidad izquierda, no hay contactos en el lado de balance ni en el lado de trabajo. ¿Ok? Está guiado por dientes anteriores. No será una guía adecuada, no será con los caninos probablemente, pero hay desoclusión atrás. La oclusión es estable, no será completamente, eficientemente o satisfactoriamente ideal, como sabemos, como tenemos el parámetro, ¿no? Con los caninos, pero hay guía anterior. ¿Okay? Seguimos. Miren estos otros casos. El primero de arriba. Protrusiva, lateralidad derecha, lateralidad izquierda. ¿Estable o inestable? Estable. El de acá abajo, miren, a pesar que falta un diente. Protrusiva, lateralidad derecha, lateralidad izquierda. Ahí, ¿ok? Estable. La oclusión dentaria es estable. Bueno, ahora, lógicamente, la repercusión de esta condición de la oclusión dentaria puede afectar al resto del sistema. Puede producir alguna alteración o alguna alteración de alguno de los componentes, de los otros componentes del sistema, puede también afectar a la oclusión dentaria. Entonces, cuando hacemos el análisis ya funcionalmente, ¿no? Desde el punto de vista de la función de la oclusión, es decir, el funcionamiento del sistema, vamos a tener en cuenta ahora otros aspectos que también tienen que estar relacionados con la oclusión dentaria. Pero aquí ya tenemos en cuenta otros aspectos más. Por ejemplo, las articulaciones temporomandibulares deben estar sanas y estables, todos los dientes firmes, no hay presencia de desgaste excesivo, todos los dientes han permanecido en su otra posición y las estructuras de soporte, es decir, el periodonte, se deben mantener sanas. Entonces, teniendo en cuenta esta condición, veamos, cuando determinamos una oclusión inestable o queremos analizar eso, vamos a encontrar posiblemente estas variantes: hipermovilidad de uno o más dientes, desgaste excesivo, migración, ¿no?, de uno o más dientes, ya sea desplazamiento horizontal, intrusión, superducción, etc. Un desalineamiento en su posición tridimensional. Bien, veamos acá. Observen aquí. Máxima intercrustación, lateral derecha, lateral izquierda. ¿Qué observan en los dientes ahí? ¿Cómo están esos dientes? ¿Qué les da? ¿Le da la sensación de estabilidad o no? ¿Sí? No, parece que puede estable. Están alineaditos, están en posición, hay falta de un diente acá, pero el resto están ahí. Pero ¿qué más tenemos que hacer aquí para ver si esto realmente está bien o no está bien? Dinámica. Entonces, ya. Ahí tienen. Protrusiva, lateralidad derecha, lateralidad izquierda. Ahora, ¿qué opinan?
A ver, ¿quién se da cuenta de algo? ¿Esta oclusión es estable o inestable? Inestable. ¿Qué está generando a nivel de la oclusión dental? Esta inestabilidad algo está produciendo. Vean los dientes. ¿A quién encuentra? Hay una alteración aquí. Afracción. Afracción. Muy bien. Y miren, aquí, acá, acá, ¿no? A este lado también. Claramente. Entonces, esa inestabilidad está generando una alteración en el soporte también. Y ahora, lógicamente, este contacto que no es adecuado aquí, ¿quién genera la fuerza? ¿Qué elemento genera la fuerza en el sistema estomatológico? Probablemente este sea un paciente que al hacer movimientos esté teniendo una ligera hiperactividad muscular. Eso habría que verlo y completar el análisis. Pero desde el punto de vista dentario estamos viendo eso. Bueno, entonces recuerden esto, ¿no? Cualquiera de estos elementos puede generar una oclusión inestable. Vean acá. Otro caso. Acá tal vez un poco más evidente. ¿Qué falta acá? La guía anterior no es satisfecha, ¿no? ¿Qué falta? Acople. No hay acople. ¿Ok? Y veamos qué pasa cuando no hay acople. Percusiva, lateralidad derecha, lateralidad izquierda. ¿Cumplen los requisitos iniciales del APSO? No. ¿Estable o inestable? ¿Okay? Entonces, ahí tenemos. Y miren acá inclusive, en este caso, ¿no? De la panorámica de este paciente, una evaluación muy somera, muy rápida, no es la radiografía indicada para ATM, pero nos puede dar alguna idea. Comparen esta imagen con la imagen del otro paciente. ¿Qué observan? Aplanamiento. Hay un aplanamiento, ¿verdad? Y hay una asimetría en la conformación estructural de ambos. Entonces, probablemente esta alteración, digamos, estructural de este paciente ha generado, ¿no? Un desequilibrio o una modificación en los movimientos de la mandíbula que genera esta inestabilidad. O sea, el problema no va de aquí para acá, sino probablemente va de aquí para acá. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta cuando analizamos el sistema del paciente. Miren este caso. Un paciente varón, 60 años aproximadamente, y durante todo ese tiempo ha llegado a esta situación final. ¿Qué opinan de esta oclusión? ¿Estable o inestable? Inestable. ¿O estable? Se ha adaptado a esta oclusión definitivamente. Ha sufrido un proceso de adaptación a través del tiempo. Y miren lo curioso. Bueno, seguimos teniendo más fotos ahí, hay daño estructural allá. Miren. ¿Qué les parece? Y el guía anterior, guía canina, bueno, allá sí no es, ¿no? Por esta pieza que está fuera del sitio, pero el canino está guiando de alguna manera muy bien. ¿Podríamos decir una función estable según APSO? ¿Sí? Pues sí. Pero sí. ¿Y saben lo curioso de este caso? Este es un paciente que durante tanto tiempo ha tenido este tipo de alteración oclusal y funcionalmente no tiene ningún problema. Es más, yo creo que es evidente, para que el paciente haya acudido a la consulta estando en esta condición después de mucho tiempo, no es que le haya preocupado que su diente se desgaste. ¿Qué le ha preocupado? ¿Saben qué le preocupó a este paciente? Aquí está. Usa una prótesis arriba, ¿ven? Hay ganchos acá, ¿sí? Porque pueden reconocer eso. Y aquí ven una sochapa, una base de metal. Acá tenía un incisivo lateral artificial. Se le había desprendido ese lateral. Y él vino por eso. Entonces, ha roto este pedacito de mi prótesis, por favor, quiero que me lo arregle. No le preocupa nada de eso. A él le preocupa simplemente que ese diente no esté, porque adelante, ¿no? Le afecta un poco su apariencia. Entonces, el paciente no tiene ningún problema. Este es un sistema adaptado. Pero, imagínense a este paciente darle o que tenga un factor externo que genere una inestabilidad de esto. La disfunción de este paciente patológica es casi de inmediata. ¿Qué puede generar una alteración patológica de este sistema que está estable? Un cuadro de estrés, por ejemplo. ¿No? Si este paciente tiene alguna situación que lo lleva a ese hecho, puede disfuncionarse muy fácilmente. Bueno, en este caso es evidente, ¿no? Miren, aquí hay un daño, es un paciente que ha sufrido un desgaste de dientes por causa de esto. Miren lo cachetón que es este señor. Paciente típico maceterino. La alteración, una hiperactividad muscular maceterina genera, lógicamente, este problema de desgaste de dientes. Es un paciente bruxismo, es un caso de bruxismo. Bueno,
Miren, otro caso, ¿será bruxismo esto? No todo desgaste dentario es bruxismo, recuerden eso. Hay desgaste de dientes sí, pero acá el desgaste no es por causa de apretamiento ni frotamiento. ¿Cuál es la causa del desgaste excesivo de estos dientes acá? Ausencia de piezas posteriores. Ha generado que esto se... ¿Okay? Entonces, ahí tenemos este caso. Y ahora, para terminar, lo que decíamos. Miren estas situaciones, ¿no? Y veamos lo siguiente. Si hacemos un análisis o cruzar a estos casos, tendremos los requisitos que Dawson nos dijo al inicio para cumplir si es una oclusión estable o inestable. No vamos a cumplir. ¿Qué podríamos determinar en esto? Una oclusión inestable. Pero estos pacientes, lógicamente, como él mismo lo menciona, ¿no? Hay muchas maloclusiones, dicen, que pueden ser mantenidas en salud, estabilidad y confort inclusive. Ejemplo entonces son mordidas abiertas anteriores, mordidas cruzadas y sobre mordidas verticales. La razón para esto, ¿cuál es? Simplemente que tienen estabilidad. Ahora, ¿qué genera esa estabilidad a pesar de estas condiciones que tomamos como parámetros para determinar ello? Dawson dice que es el misterio de la naturaleza. Sí, está bien. Frente a esto, ¿qué podemos hacer? Si quisiéramos modificar algo allí, ¿no? Si quisiéramos de repente optimizar esto, ¿qué tenemos que hacer? Lograr optimizarlo, pero sin alterar la estabilidad que tiene el paciente. Lo que no podemos hacer es modificar esto y lograr que esa estabilidad, ganada de alguna manera, se pierda. Entonces, esto es lo que Dawson finalmente nos dice. Hay casos que hay que tener mucho cuidado, ¿no? No hay que, en el afán de querer arreglar, mejorar todo, en lugar de estabilizarlo mejor, generamos una desestabilidad y podemos estar haciendo que el paciente esté más propenso a hacer una disfunción patogénica, alterar todo el funcionamiento del sistema. ¿Ok? Bueno, jóvenes, hasta aquí vamos a llegar hoy día. Y de aquí, tengo entendido, no tenemos clase hasta el 5 de agosto.